Estamos todavía en Lucas 2, 25 a 31. Amén. 25 a 32 creo. Pero vamos a leer esta porción otra vez. Estamos yendo despacito como siempre, porque estamos hablando de Simeón y él es un hombre que podemos aprender mucho de él. Y él solo tiene estos poquitos pasajes en la escritura, creo que le debemos de dar un poquito de atención, porque él vivió una vida sabia, vivió una vida llena del Espíritu, vivió una vida usada por Dios, y él es un ejemplo de lo que Dios puede hacer con una vida rendida a él, con una vida que le espera, amén, con una vida comprometida a Dios, con una vida rendida para ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Dios lo usa hermosamente, poderosamente en este momento. Por eso vamos a seguir estudiándolo. Vamos a empezar a leer. Dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo, número uno, él entendía su justicia en Cristo. Él entendía que su justicia viene de Dios. Amén. Y piadoso, quiere decir, él era comprometido a Dios. Amén. Un hombre comprometido a servir a Dios, a seguir a Dios, a obedecer a Dios de su corazón. Y dice aquí, habíamos hablado la semana pasada, como dice que esperaba la consolación de Israel. Él vivía en espera, porque el Espíritu, lo voy a leer y después vamos a regresar. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había revelado, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Amén. Vamos a regresar unas palabritas. Estaba viviendo una vida de espera, que estas palabras, esta profecía que el Espíritu Santo le reveló. Número uno, no dice que tuvo visitación de ángel, no dice que tuvo sueño, no dice que tuvo visión. Solo dice que el Espíritu Santo le reveló. Amén, a su corazón. Les reveló que no iba a morir hasta ver el Mesías. Ahora dicen que tenía 113 años. Amén. Y todavía esperando. Estaba viviendo una vida de espera. Desde el momento que vino la revelación y él estaba esperando hasta el momento que la revelación se cumpliera. Y eso es muy poderoso, esperar. Porque muchos piensan que esperar tiene que ver con no hacer nada. Es algo pasivo. No voy a hacer nada. Vamos a ver lo que Dios va a hacer. Amén. Pero aprendimos que eso no es esperar. Esperar es una decisión activa. Es una determinación que uno toma activamente. Y uno dice, en ese momento decide a confiar en Dios. Es un momento de expectativa. Uno está esperando en expectativa. No es que será o vamos a ver. No, uno ha recibido una promesa. Amén. Ha aclamado esa promesa en el nombre de Jesús, y ahora el tiempo de espera es un tiempo de expectativa, porque ya sabemos que lo tenemos. El momento que lo oramos en el nombre de Jesús, Dios escuchó, y si sabemos que Dios escuchó, sabemos que ya lo tenemos. Amén. Ahora el tiempo de espera es un tiempo no pasivo, activo.
activo. Es un tiempo a donde uno con expectativa lo pasamos adorando al Señor, lo pasamos alabando al Señor, lo pasamos dándole gracias al Señor, lo pasamos en la palabra confesando las promesas de Dios. Amén. Activamente estamos activando, desatando la fe de Dios para crear o traer lo que Dios nos promete del mundo espiritual y crearlo aquí en la tierra, en el mundo natural, para poder disfrutarlo. Amén. So ese es tiempo de espera, no es pasivo, y la cosa es activo porque estamos activando la fe, declarando la fe en oración, en alabanza, en búsqueda a Dios, a su palabra. Amén. Buscarlo. Y eso es lo hermoso en este tiempo, porque esa palabra quiere decir unido. Unido. Esperar quiere decir unirse, estar unido, amén, con Dios, como amarrado, quiere decir amarrado, unido con Dios. Y por eso quiero leer este versículo, 1 Corintios 6, 17. 1 Corintios 6, 17. Este es un resumen de la semana pasada. 1 Corintios 6, 17. Y esto tiene que ver con esa unión. Esa palabra esperar en el griego quiere decir unido con el Señor. Y dice aquí, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu, el que se une al Señor por fe en Jesús, un espíritu es con Él, unido. Amén. So, cuando uno está en ese tiempo de espera, estamos unidos con Él en un espíritu. Entonces, todo este tiempo que estamos adorando, alabando, dando gracias, confesando, declarando, amén, meditando en la palabra, en todo ese tiempo estamos unidos con Dios por el Espíritu Santo. Quiere decir, todo el poder, la fuerza que hay en Dios viene a nosotros. En ese tiempo estamos unidos, amén. Toda su fuerza, toda su fe, todo su poder, el hecho de estar unido con Él quiere decir que nosotros lo recibimos. Amén. Quiere decir que es esa fuerza de Dios que viene a nosotros y nos da lo que necesitamos para seguir creyendo, para seguir para adelante, para no retroceder, para no desmayar, para no dejarnos por vencidos, pero para seguir. Amén. So, eso es el poder de la espera. Estamos unidos con Él, recibiendo su fe, recibiendo su fuerza, su habilidad, su gracia para seguir y no parar. Seguir esperando como esperó Simeón. No quiere decir que vamos a tener que esperar hasta que tengamos 113 años. Amén. Pero no importa porque ya lo tenemos. ¿Verdad? Diga conmigo, ya lo tengo, ya es mío, amén. Y durante este tiempo de espera estamos disfrutando de la presencia del Señor. Es dulce cuando de verdad nos unimos de corazón y esperamos en Él, amén, activamente, amén. Vemos lo sobrenatural, se manifiesta cada vez en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios no regresa vacía en el nombre de Jesús. Amén. Amén. So, eso es lo que nos enseña Simeón. Él pasó su vida esperando la consolación de Israel. Jesús, que el Mesías fue profetizado, iba a ser el consolador de Israel. Pero también esa misma palabra consolador es la misma palabra paracletos del Espíritu Santo. Quiere decir el Espíritu Santo. Es triste, los judíos no se dieron cuenta de su Mesías, no creyeron en Él, perdieron la experiencia de recibir el Espíritu Santo.
pero nosotros creemos en nuestro Mesías y Él fue mejor para nosotros que Él ascendió a estar a la diestra del Padre, porque así nosotros hemos recibido el Consolador. Amén. Nuestra ayuda, nuestra fuerza, nuestro Maestro, nuestro Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Amén. So, aleluya. Ellos esperaban. Vamos a seguir leyendo en Lucas 2 ahí para terminar aquí. Amén, aquí estamos. Y movido por el Espíritu. Amén. Esto es lo hermoso de Simeón. Simeón, sabemos esto todavía, este tiempo cuenta como el Antiguo Testamento, porque Jesús no había muerto ni resucitado. La iglesia no había nacido. Jesús no había mandado el Espíritu Santo. Todavía cuenta como el Antiguo Testamento. Y si en el Antiguo Testamento sabemos que el Espíritu Santo venía sobre de solo ciertas personas, los reyes, sacerdotes y profetas. Amén. Y solo en el momento para ellos ejercer su llamado. Pero aquí vemos a Simeón. No era rey, no era sacerdote y tampoco era profeta. Vemos que aquí profetizó, pero no era profeta. Amén. Por oficio. Entonces, pero dice que el Espíritu Santo estaba sobre de él. Y eso me impacta, porque eso nos muestra que cuando el Espíritu Santo viene, cuando nosotros tenemos hambre, tenemos sed, hemos rendido nuestras vidas, estamos con hambre y sed abiertos para más y más de Él. Estamos hambrientos para el Espíritu Santo, para conocer más de Dios, para vivir para Dios, para poner a Dios primero en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos ese tipo de corazón, estamos haciendo lugar para que el Espíritu Santo venga más y más y más y más. Amén, sobre de nuestras vidas. Amén. Y así él tenía la actitud del corazón. Él estaba abierto, rendido, sincero, hambriente. Amén, comprometido. Y Dios, él tenía hambre. Y Dios le dio, amén, de su Espíritu Santo sobre de él. Y el Espíritu Santo ministraba, lo movía, y movido por el Espíritu Santo. No dice que recibió sueño, no dice que recibió una visitación de ángel, no dice nada de eso. Solo dice que el Espíritu Santo lo movió. Lo movió. Eso es también muy interesante. Lo movió a estar exactamente a donde él necesitaba estar en el momento correcto. Amén. Que iba a estar el Mesías ahí. En ese momento el Espíritu Santo lo movió. Amén. Qué bueno es ser sensible al Espíritu Santo. Porque Él es el único que nos puede guiar a estar en el momento correcto a donde debemos de estar. Amén. Cuando nosotros nos permitimos mover, ser movidos. Amén. Y vamos a mirar estos versículos y después les hago un testimonio. Miren en Romanos 8:14. 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Un hijo de Dios significa un hijo maduro. Amén. Significa un hijo crecido, maduro en las cosas de Dios. Los maduros en Cristo somos guiados por el Espíritu Santo. Somos movidos. El Espíritu Santo. Hemos aprendido cómo rendirnos, cómo no resistir el Espíritu Santo, cómo no dudar, cuestionar el Espíritu Santo, pero a ser guiados. Dirigidos por el Espíritu Santo. Él nos mueve naturalmente sobrenatural.
Amén. O sobrenaturalmente, naturalmente. Amén. No sé cuál es mejor. Tengo que pensarlo. Amén. So, eso es algo, me recuerdo que un día estaba yo troteando, no corriendo, troteando, y estaba despacito, ¿verdad? Y ese día había un vientonazo. Grande. Y cuando uno está enfrente, uno tiene que luchar para ir para adelante, pero cuando está detrás a las espaldas, como que uno te lleva. Y a mí me estaba llevando y ya estaba terminando, pero me paré porque el viento estaba tan fuerte y había muchas hojas porque era otoño. Y muchas hojas y estaban volando en el viento, volando muchas hojas, pero de repente miré para abajo en el piso y había un ladrillo. No era el piso, era la calle. En medio de la calle había un ladrillo solito y no sé por qué. Ahí estaba. Y no importa qué tan recio el viento volaba, ese ladrillo ahí quedaba. Y en ese momento como que escuché en mi corazón como el Espíritu Santo diciendo, quiero que seas como una hoja en el viento y no como este ladrillo, porque este ladrillo no se dejaba mover, pesado ahí, amén, pero las hojas se dejaban mover naturalmente, amén, no luchaban, no resistían, solo se iban en el viento. Y eso como nunca me olvido de ese momento, porque así quiere el Espíritu Santo, quiere poder movernos. Amén, movernos. Y es algo, les conté mi historia, cuando perdí algo, el Espíritu Santo me dio una imagen enfrente de mí, rapidito así, de una caja en mi casa. Y ahí vi el cajón, pero yo dije, ahí no puede estar. Y después yo estaba buscando y sudando, pero me enseñó y yo ahí no puede estar. Y seguí buscando, y después me cansé tanto, yo creo que fue el día siguiente. Yo dije, déjame ir a ver. Y fui a ese cajón y ahí estaba. Y yo dije, me enseñó por qué somos así, como el ladrillo. El ladrillo resiste, el ladrillo duda, el ladrillo cuestiona. ¿Qué me hubiera tomado ir a solo abrir ese cajón cuando me lo enseñó? Pero ¿qué pasa? Uno duda, uno piensa es solo mis ideas, solo mi mente. Amén. Y no, diga que no. Diga, el Espíritu Santo me quiere mover, me quiere guiar, me quiere enseñar, me quiere salvar tantas frustraciones, tantos problemas y ansiedades. Amén. Me lo quiere salvar todo. Amén. Y qué bueno que tenemos el Espíritu Santo. Quiere que, como movió a Simeón a estar en el lugar correcto, en el momento que iba a estar el Mesías. Imagínense, después de todos estos años, ahí llegó al templo. Amén. Ahí pudo ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Aleluya. Miren en 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9. Él quiere guiar. Él nos quiere guiar. Él nos quiere movernos. Y eso es lo que yo admiro de Simeón. Él se dejó mover. Él se rindió, Él no resistió. Amén. So aquí estos versículos son hermosos. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ok, vamos a parar ahí. La religión para ahí. Dice aquí, nadie puede ver, nadie puede oír, nadie puede imaginarse lo que Dios tiene preparado para nosotros, dice la religión.
La religión dice que los propósitos de Dios son un misterio. La voluntad de Dios es un misterio. ¿Quién puede conocer el misterioso Dios? Amén. No podemos saber lo que está haciendo. No podemos darnos cuenta de lo que Él está haciendo. Amén. So ahí para la religión, pero hay que seguir leyendo. Porque dice, pero Dios nos las reveló a nosotros como por el Espíritu. Amén. So el hombre natural, claro que no puede entender o conocer, no puede imaginarse lo que Dios está haciendo, pero el hombre que tiene el Espíritu Santo, el hombre espiritual, ¿qué nos hace espiritual? No somos espirituales porque cantamos aleluya todo el día. Somos espirituales porque tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Amén. Y el hombre que tiene el Espíritu Santo recibe revelación de lo que Dios tiene preparado para nosotros. El hombre que tiene el Espíritu Santo puede saber lo que Dios tiene preparado, lo que se fue describido en ese versículo. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién quiere conocer lo profundo de Dios? El Espíritu Santo lo conoce. El mismo Espíritu Santo que conoce lo profundo de Dios vive en nosotros. Amén. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Amén. Uno puede tener una sonrisa en la cara, pero por dentro estar triste. Y solamente nuestro espíritu lo sabe. Nadie de afuera lo conoce, solo ven la cara. Amén, pero no saben lo que está pasando adentro, en la mente, en el corazón. Solo nuestro espíritu. Amén. So, en la misma manera, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino que el Espíritu de Dios conoce todo lo que es Dios, todo lo que piensa, todo lo que quiere, todo lo que Él es, su Espíritu lo conoce. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, el mismo Espíritu. Amén. Hemos recibido. Para que sepamos cuál es el propósito que Dios nos dio, el Espíritu Santo. Uno de los grandes propósitos, para que sepamos. Diga conmigo, para que yo sepa. Sepamos lo que Dios nos ha concedido. Digo, yo puedo saber. Diga conmigo, podemos saber. Todos podemos saber lo que Dios tiene en sus planes, sus propósitos, su corazón, su mente. ¿Cómo lo vamos a saber? Porque tenemos el mismo Espíritu Santo, su mismo Espíritu Santo. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Solo el Espíritu Santo nos enseña a discernir. Pero el hombre natural, ya lo leí, ahora el 15, estamos en el 15. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas o discierne todas las cosas, pero Él no es juzgado o discernido de nadie. El hombre espiritual puede discernir lo que es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, lo que no quiere, los propósitos, el tiempo. Podemos aún discernir el tiempo de Dios por medio con la ayuda y la revelación del Espíritu Santo, pero nadie lo discierne a Él. Por eso el mundo piensa que somos locos, ¿verdad? Que somos los aleluyas, que no sabemos lo que estamos diciendo, porque son gente naturales. Ellos no disciernen, no pueden discernir una persona guiada por el Espíritu Santo. No le cabe en la mente.
Amén. En el 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es grande, porque siempre decimos, tienes la mente de Cristo, vas a hacer bien, tienes la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? La mente de Cristo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la mente de Cristo porque Él sabe lo que está pasando en su mente. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, quiere decir tenemos la mente de Cristo. Sabemos cómo piensa Dios. Sabemos cómo planea los propósitos, la voluntad, el tiempo, el corazón, el deseo de Dios. Diga conmigo, lo puedo conocer todo. No tenemos que adivinar, amén, no tenemos que dudar, simplemente tenemos que aprender día tras día cómo estar entonado en esa frecuencia, en esa comunicación, en ese río, amén, del Espíritu Santo entre Él y nosotros. Que porque Él nos está hablando 24/7, siempre está comunicando a nuestro espíritu, amén. Y por eso hablamos de hablar en otras lenguas, por eso hablamos de vivir la vida día tras día en la palabra y orando especialmente en el espíritu, en otras lenguas, porque de esa manera nos entonamos, amén, al Espíritu Santo y a la mente de Dios. Y podemos saber qué quiere que hagamos o qué no quiere que hagamos. Podemos saber qué decir, qué no decir, qué hacer, qué no hacer, en lo chiquito y en lo grande. Amén. Por eso es tan importante estar alerto, atento al Espíritu Santo, nunca quebrar comunicación, que casi orar en lengua sea como respirar, debajo, caminando nuestro día, orando en el Espíritu. Nadie nos tiene que oír, no tenemos que ser bulla ni nada, pero calladito en nosotros mismos, practicando, estar siempre en comunión con el Espíritu Santo y siempre, todos los días, nuestro tiempo íntimo en la palabra de Dios. Amén. Diga conmigo, es victoria. Es victoria. Él nos guía a estar en el momento correcto que debemos de estar como Simeón y evitar el lugar incorrecto, al momento incorrecto. Eso es tan importante también, ¿verdad? Igual de importante. Él guía nuestros pasos. Somos dirigidos por el Espíritu y ¿qué dice la Biblia? Y hablamos esto, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Cómo puede ser? Porque es por el Espíritu. No es en nuestra fuerza tratando, luchando. No, es simplemente siendo como esa hojita. Esa hojita no tuvo que hacer fuerza para volar en el viento. Amén. Nosotros tampoco, no tenemos que hacer fuerza para ser guiado por el Espíritu. Es simplemente rendirnos. Amén. Estar día tras día caminando en el Espíritu. Amén. Amén. Aleluya. Diga conmigo, estoy en la escuela del Espíritu Santo. Él me está enseñando cada día a ser dirigido, guiado por el Espíritu Santo, rendido en el nombre de Jesús. Y también me recuerdo una historia. Estaba hablando hace años, estaba platicando con una señora que acababa de venir a la iglesia y era un miércoles creo, pero en el primer edificio, y ella vino, estábamos platicando, pero de repente ella dijo, espera, estoy recibiendo un mensaje. Y me paró. Estoy recibiendo un mensaje. Y paró y como que se puso las dos antenas, para arriba de papel de aluminio. Se puso las dos antenas. Estoy recibiendo un mensaje. Entonces tuve que esperar. Y yo no sé qué fue lo que me dijo. Pero aprendí ese día. Eso no es ser espiritual.
amén, a ser así. No somos de otro planeta, somos el cielo. Aleluya, por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no trabaja de esa manera, es naturalmente sobrenatural. Solo andamos y escuchamos en el corazón, en el Espíritu, y Él nos guía. Y Él pone palabras en nuestras bocas, pensamientos en nuestra mente. Él percibimos en el corazón. Él nos guía y somos como esa hojita en el nombre de Jesús. Amén. Diga a alguien como hoja, no ladrillo. Amén. No ladrillo. No ladrillo. Ok, vamos a mirar, vamos a seguir. Sabemos que estamos en Lucas 2. Lucas 2, ya para terminar. Dice, amén. Y he aquí, ya hablamos de ese, en el 26, 27, vamos a ir al 27. Aquí está. Y movido así, naturalmente, sobrenatural. Amén, naturalmente, pero sobrenatural, porque fue por el Espíritu Santo. Vino al templo y eso también me habló, porque cuando el primer lugar que el Espíritu Santo siempre nos va a guiar es al templo, es a la casa de Dios. Amén. Él siempre, una persona que tiene hambre, que tiene sed para Dios, que quiere ver la gloria de Dios, quiere experimentar la presencia de Dios, siempre lo va a guiar a la casa de Dios. Siempre lo va a guiar al templo. Esa persona, si quiere ver a Jesús cara a cara, tener un encuentro con Jesús, primero lo va a guiar a la casa de Dios. Amén. A la casa de Dios nos va a guiar a venir. Dice en 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15, la razón. La razón que la casa de Dios es tan importante, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de verdad. Columna y baluarte de la verdad. Amén, es la casa de Dios. Es tan importante en estos días porque este mundo va en el rumbo de las mentiras del enemigo, ¿verdad? Y en la casa de Dios es el lugar que te prepara para escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, que es la verdad. Aquí tenemos que predicar la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Miren en Génesis 28:16. Génesis 28:16. Dice, recuérdense esta historia, cuando Jacob huía de Esaú y estaba en el desierto y se acostó puso la cabeza en una piedra. Y se durmió y tuvo el sueño de ángeles subiendo y bajando, trayendo las bendiciones del cielo a la tierra, ¿verdad? Y aquí dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía, no se dio cuenta. Ese lugar era Betel, y Betel quiere decir casa de Dios. Y él ni se dio cuenta que estaba en la presencia de Dios. Y dice, vamos a leer el próximo. Y Jacob tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Que con razón el Espíritu Santo nos guía a la casa de Dios, porque la casa de Dios es puerta del cielo. Amén. De aquí se abren las puertas del cielo y derrama Dios su gloria.
su poder, su unción, su revelación, su entendimiento, su sabiduría. Todo lo derrama primero aquí. Nosotros lo recibimos aquí y lo vivimos allá, afuera. Amén, en nuestras vidas. Pero primero es la casa de Dios. Por eso las personas que dicen, bueno, yo puedo leer mi Biblia y orar en mi casa. No. Sí, se puede hacer y se debe de hacer todos los días, orar y leer en su casa. Pero el primero tenemos que estar arraigado en la casa de Dios, porque aquí es la puerta del cielo. Fácil nos engaña, el enemigo nos engaña si estamos en el mundo solos, sin el cuerpo de Cristo. Amén, amputados. Imagínense cortar una mano y ponerla allá. ¿Qué va a pasar con esa mano? Se va a morir. Si uno corta parte del cuerpo de Cristo y lo pone allá, esa persona se muere espiritualmente. Amén. Nos necesitamos, porque miren Hebreos, interesante, Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca, el día del Señor, ¿verdad? La segunda venida de Jesús se está acercando. El rapto va a venir antes. Eso estamos esperando, y el día del Señor también se acerca. Ahora, miren esto. Dice, no dejando de juntarnos, de congregarnos. No es el edificio que él está hablando, es que cuando el cuerpo de Cristo se junta, se congrega, ahí hay el poder, porque todos tenemos el Espíritu Santo. Imagínense cuando todos estamos juntos, aquí viene la gloria de Dios, aquí viene la presencia, el poder, la verdad de Dios. Amén, porque estamos juntos, estamos congregados, y muchos tienen no la razón. El hombre natural no entiende la importancia, el poder, que cada uno estamos unidos por el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu de Dios, la mente de Dios, el poder tremendo que hay cuando estamos juntos, como Dios se puede mover, la fe de Dios. Imagínense, todo se multiplica exponencialmente. ¿Sí? ¿Es palabra? Not exponentially. Exponencialmente. Amén. No sé. Okay. Todo se aumenta grandemente. Amén. Se multiplica. Potencialmente se multiplica. Amén. Amén. Cuando alguien dice 2 cuadrado, 2 cubed. Grande potencialmente. Amén. El poder, especialmente cuando vemos el día que se acerca, el día en cual estamos. Y estaba viendo hoy, les quiero contar, estaba viendo un testimonio de un señor, se llama Sean Boyd, y él va por todo el país, va a ciudades y hace marches, ¿cómo se dice? Marchas de Jesús, para Jesús. Va y une muchos de la iglesia, nos juntamos, amén, se juntan y adoran a Dios y oran y cantan en aire libre en cada ciudad, van a muchas. Él contaba que él había tratado de ir a Chicago 6-7 años y nunca le dieron permiso en Chicago, nunca lo permitían. Este año él dijo, ¿sabes qué? Jesús me dio ir y predica la palabra, él me dio mi permiso, yo voy. Amén. Él dijo que voy a organizar en Chicago esta marcha, amén, en tal lugar en Chicago. Y cuando llegaron a hacer la marcha, ¿sabes quién había llegado primero? No sé, Sheila, si todavía tienen la foto, porque Daini encontró la foto, pero los que habían llegado primero fueron los musulmanes a Chicago, y pusieron su pirámide, un pirámide grande negro
en el mismo lugar a donde iban a tener la marcha para Jesús, pusieron su pirámide negra y tenían, él dijo miles de musulmanes estaban ahí adorando a Alá. Dedicando que ellos iban a sacar los judíos y los cristianos, que esto era para ellos. Y entonces este señor se puso ahí en Instagram a decir: iglesia, despiértate. Amén. Porque la Biblia dice que Satanás no va a prevalecer en contra de la iglesia. Amén. Entonces esto solo pasa porque la iglesia está dormida. Porque la iglesia lo ha permitido. Porque los musulmanes no duermen. Ellos saben por qué están aquí. Ellos saben exactamente. Y la iglesia, por eso el Espíritu Santo nos está tratando de despertar. Nos está tratando de enseñar. Satanás no está dormido. Y nosotros no podemos estar dormidos. ¿Qué dice la Biblia? Dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabes que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Y lo que a mí es increíble, aprendí que en Irán, cuando esta gente, el IRGC, este gobierno, que los tiene oprimido, empezaron hace casi 50 años. Había, creo que 400,000 mosques, mezquitas en Irán. Hoy en día hay 20,000 solamente. Han bajado porque la gente está harta con Islam, están dejando a Islam. Y la iglesia en Irán, había poquitos cristianos hace 50 años, hay yo no sé cuántos millones de cristianos en Irán ahora mismo. Amén. Y es gloria a Dios, gloria a Dios. Dios se está moviendo aún en medio de ese gobierno allá. Amén. Y lo que yo digo es, ¿cómo puede hacer aquí al revés? No entiendo, un país libre, cristiano, amén. Y vemos las gobernadoras, mujeres americanas que se ponen el jihad, ¿verdad? Y las mujeres allá están muriendo porque se quieren quitar y las matan. Y aquí se están poniendo porque piensan que es una religión de paz. Amén. Digan conmigo, el diablo es un mentiroso. Es una religión de muerte. Es un cumplimiento de Apocalipsis, ¿verdad? Porque en Apocalipsis, el anticristo, si no renuncian, ¿qué pasa? Le cortan la cabeza. ¿Quién hace eso? Solamente los de Islam. So vemos a Apocalipsis viniendo más y más. También acabo de oír esta semana que muchos países del Medio Oeste se están poniendo de acuerdo a ir en contra de Israel. Todos unidos en contra de Israel. Eso es Apocalipsis. Eso se están preparando para la batalla de Armagedón. Amén. So, especialmente claro que el Espíritu Santo nos guía a la iglesia. Y lo que yo veo, a juntarnos, no a las cuatro paredes, a juntarnos, porque el poder no está en el lugar, el poder está en nosotros. Y yo veo cuando venimos a la iglesia, antes veíamos gente yendo a la iglesia también. Ahora se ve la gente en Starbucks, se ve la gente corriendo, se ve la gente haciendo ejercicio en sus bicicletas los domingos por la mañana. Y yo veo, es porque el enemigo ha logrado ciegar a las personas la importancia, el peso de lo que somos la iglesia. Está logrando hacer que la iglesia no tenemos significado en la cultura. Amén. Pero todo empieza con nosotros despertando, sabiendo quién somos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Amén. La autoridad de Jesús en esta tierra. La iglesia
el cuerpo de Cristo en esta tierra. Tenemos que despertarnos. Amén. Por eso cuando yo vi que iban a interceder, ahora muchos intercedores, con peso, que conocidos de los Estados Unidos y por todo el mundo, se van a unir ahora en Ohio, en esa iglesia que se llama Oasis, para interceder en contra de Islam, en contra de los Estados Unidos poniéndose islamificados, en contra, para parar esta guerra, traer para abajo este gobierno allá, porque yo sé que ahí está Dios ganando los billones de almas. Está empezando, yo creo, en Irán, de todos los lugares, millones de cristianos debajo underground, amén, en secreto. Está empezando un mover grande y nosotros queremos ser parte en el nombre de Jesús. Mientras la iglesia está aquí, los de Islam no pueden ganar. Los musulmanes no pueden ganar porque Dios lo promete. Dios lo promete. Las puertas de Hades no prevalecerán contra la iglesia de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pies. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por enseñarnos de Simeón. Y vamos a hablar más de su profecía porque es muy poderosa. Otra vez, su vida nos está enseñando lo que Dios puede hacer con una persona rendida al Espíritu Santo. Como Dios puede usar la boca, la vida, las manos, la mente de una persona que se rinde a Dios y que no se olvida del Espíritu Santo, pero se deja mover por el Espíritu Santo. No hay límites de lo que Dios puede hacer. No hay límites como Dios puede usar esa vida. Y así lo vemos en Simeón y así lo vemos en nosotros también. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias que tú nos muestras por tu palabra, por la vida de Simeón. Señor, tu deseo, tu grandeza de lo que tú quieres hacer, Señor, con cada uno de nosotros. Somos llenos de tu Espíritu. Somos bautizados por tu Espíritu, tu fuego y tu poder. Señor, tenemos a Dios viviendo, habitando en nosotros. Somos el cuerpo de Cristo, unidos por el mismo Espíritu Santo de Dios. Todo el poder de Dios sobrenatural, toda la fe de Dios, autoridad, dominio, poder, sabiduría, entendimiento de Dios mora en nosotros, en nuestro espíritu, y juntos, Señor, somos la gloria de Dios, Cristo en esta tierra, con toda su autoridad y dominio y poder. Espíritu Santo, abre nuestras mentes, nuestros ojos, despiértanos a lo que el enemigo está intentando alrededor de nosotros. Despiértanos a usar nuestra autoridad, a tomar nuestro lugar en Cristo, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Espíritu Santo, ayúdanos cada día en nuestras vidas, en lo diario, Señor, en lo diario, a pedir la ayuda, la asistencia, la inspiración, la unción del Espíritu Santo para hacer las cosas que necesitamos hacer diariamente, en lo chiquito y en lo grande. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, recuérdanos a nunca quebrar la comunicación. Ayúdanos, Señor, a estar consciente del Espíritu Santo, consciente de tu ayuda, de tu presencia, desde que abrimos los ojos.
en la mañana, nuestro primer pensamiento es buenos días, Espíritu Santo, y es empezar a hablar en otras lenguas, en el idioma de ángeles, idioma del Espíritu Santo, la perfecta voluntad de Dios, los misterios de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, alabanzas a ti. Ayúdanos a nunca olvidarnos de tu Espíritu Santo. Ven, Señor, sobre de nosotros siempre con tu unción poderosa. Usa nuestras vidas. Somos sal y somos luz en este mundo. Usa nuestras vidas, Señor, para ser un vaso de tu gloria, de tu poder, de tu unción, a donde quiera que estemos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Vivimos nuestra vida naturalmente sobrenatural. Estamos viviendo como esa hojita en el viento, Señor, movidos por tu Espíritu Santo a hablar tu palabra, Señor, a ver señas, milagros y prodigios. En el nombre de Jesús, hablar tu palabra, pensar tus pensamientos, percibir tu corazón, dirigidos por tu Espíritu y tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga y los guarde, que Él haga su rostro, que brille sobre de ustedes, que Él les dé su gracia, que les dé su paz, que conozcan más y más el amor perfecto de nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la preciosa comunión del Espíritu Santo de Dios. Y todos decimos amén y amén. Amén. Aleluya.